a votar allá por el año 2013, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, así ¿Cómo es. estás, Ale? Gracias por... Fue en octubre. En octubre. El 6 de octubre. El 6 de octubre. 2013. Bueno, Ale, bueno, en principio, ¿cuántos votos sacaste vos, te acordás? 9.300 por ahí. 9.300 sacaste vos. Sí, sí. Que es la misma cantidad de los que hoy fue a votar en total. En total. Que Curvino salió una tercera parte. Y eso te quería preguntar, ¿qué análisis haces que en 12 años se perdió el interés casi en un 70%, digamos, de lo que había, ¿no? Y fundamentalmente, primero, fui el fundador, voy a decir, de la Defensoría del Pueblo. O sea, soy quien la puso en marcha desde el punto cero. Sí. Las misiones y funciones del Defensor del Pueblo son muy claras y están justamente en tratar de emparejar el vínculo que hay entre una gran estructura que es lo estatal con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que muchas veces ciertas aristas, ciertos perfiles se le da en minusvalía con respecto a un reclamo y no puede llegar o llega a destiempo. Entonces el Defensor del Pueblo, en mi caso, vehiculizaba muy fácilmente eso. No se llegaban al 100% de las soluciones, pero sí se podían abordar por lo menos el tratamiento de los problemas. Y lo que veo ahora es que justamente lo que pasó en las elecciones posteriores es que se desvirtuó por el hecho de que vos no podés tener esa afinidad entre el Defensor del Pueblo y el que está a cargo del Ejecutivo Municipal. Porque convengamos que la principal, digamos, blanco de observación y control del Defensor del Pueblo es un organismo de control, es justamente el Ejecutivo Municipal. Claro, donde uno ve a veces que te cobran mal una tasa o que no te llega un servicio o que el transporte público, o sea, ¿a quién le van a hacer el reclamo? Cuando una parte y otra son del mismo, voy a decir, del mismo palo, no hay forma de que funcionalmente eso dé la fruta. Y obviamente pasan los tiempos, pasan los gobiernos, pasan todas las situaciones y obviamente se ve debilitada la defensoría. Como ¿La tal. gente está desinteresada o a la gente no la informan y le hacen desinteresarse por la participación ciudadana y cívica? Hay desinterés, exacto, hay de las dos, pero fundamentalmente a mí me llamó la atención porque votar es obligatorio. Sí. Y eso lo tenemos los que tenemos el domicilio en Villa Carlos Paz, tenemos más de 18 años, tenemos la obligación de ir a votar. Eso me llamó mucho la atención, ese desinterés, porque más allá que era una jornada fría, estaba espantoso para salir de la casa, pero ponerle que falle un 10% de la población por ese motivo, pero no ir a votar por bronca realmente siendo obligatorio. ¿Percibiste eso vos con la gente que hablaste? Que, bronca, ¿qué voy a ir a votar? Sí, sí, ya sé quién va a ganar, porque se sabía, ¿no? Eso. Claro. Y no es el diario apoyo. Por eso digo, no es el diario del lunes. A ver, en este sentido hay que rescatar un dato que no es menor y que a mí me parece relevante, Andy, que es en el único lugar del país, ya sea el estamento que sea, en el que el Defensor del Pueblo lo vota el pueblo. Entonces los candidatos son propuestos abiertamente. Son en dos, otros lugares... Dos, en Misiones también. mira, en perdón, Posadas, no sabía. Posadas. Posadas. Pero hay una cuestión, y a esto quería apuntar con esto, que lo que decía Alejandro Lucchesi, no tiene que haber una afinidad entre el gobierno del momento y el Defensor del Pueblo, con lo cual en otros lados se hace de manera legislativa, se propone una persona de la oposición que tiene que tener acuerdo del Ejecutivo para que no sea un opositor acérrimo o a cielo abierto, pero sí lo propone la oposición, digamos, entonces ahí se genera algo quizás, bueno, en Córdoba no lo vemos mucho, pero algo quizás un poco más interesante. Y aún dentro de la Defensoría, el adjunto, en todas las defensorías que yo logré conocer, el adjunto pertenecía a una tercera minoría opositora al mismo defensor, o sea, es como que el adjunto controlaba al defensor. ¿Entendés? Mirá, no lo sabía. Y el Defensor del Pueblo, en la gran mayoría, el 98% vamos a decir de las defensorías, hay 52 defensorías en el país. De nivel provincial, municipal, pero nacional no hay. Logrado el defensor, el título de defensor es logrado por una conciliación, digamos, de los concejales, vamos a decir, de los cuerpos legislativos de las ciudades. Entonces eso hace que sea un poquito armado en contra, voy a decir una palabra en contra. A ver, vamos a decir, siempre en el fútbol Parado en la vereda de frente. Dos equipos se juega el fútbol, Claro, es como tener la misma camiseta el defensor bueno, y el... Y Ale, ¿qué hacemos entonces ahora con esta defensoría que ya tenemos instalada?
por carta orgánica, funcionando Hay que y hacer con un desinterés enorme de la población. ¿Necesita una enmienda a la Carta Orgánica? Yo creo que sí, y este defensor, yo tengo muchas críticas para el defensor actual, no así para el adjunto, que bueno, lo conozco personalmente, pero tiene otro tipo de preparación para los problemas. Y este no lo he visto yo que ni siquiera levante polvo en algún momento de su, digamos, función de defender al pueblo. Acá ha habido problemas con el transporte, problemas con las inundaciones, problemas con las calles, problemas con el alumbrado público, con la recolección de residuos, problemas en los accesos a las escuelas, un sinnúmero en los accesos, digamos, de las vías urbanas, o sea, el urbanismo, no le ha dado en absoluto relevancia a lo que es las rampas, por ejemplo, los accesos. Mi defensoría se caracterizó por eso, por tratar ese tipo de temas. Hemos tenido conferencias, Liliana González ha venido a dar conferencias acerca de lo que es la violencia de género. Realmente hemos tenido una misión y una función bastante ampliada. Se focalizó en la COPI. Claro. Y la enmienda que sugerís, no sé si coincidís, ¿qué debiera decir? Por lo menos la forma de elegirlo al defensor del pueblo. Que ya no sea de forma popular. Claro, que no sea el voto popular. Porque, a ver, el voto popular quedó a la vista que no funciona, porque el voto popular sigue siendo el defensor con una, digamos, muy disminuida, llamémosle, credibilidad por parte de la gente, porque ni siquiera es suficiente lo que te votaron para defender. ¿Y qué otros puntos, por ejemplo? Que no sea del partido. Y lo de los sueldos también es importante, eso también. Porque, a ver, se entiende. Yo cuando salí de la actividad política, volví a mi profesión y de esa subsisto, ¿viste? La mayoría de las personas que están en este momento en los ámbitos políticos, si los sacás de ese campo, recién veíamos la nota, no les veo profesión o forma de subsistir. Entonces se ha vuelto como la política una suerte de modo de vida y una fuente de recursos para vivir, y siempre con sueldos altos, ¿viste? Entonces modificar eso también, o sea, para que realmente sea genuino. Tres cosas: no voto popular, que sea de un partido distinto o de un espacio distinto al del oficialismo. Exacto. Y que el tercero, el defensor adjunto, y que el defensor adjunto sea nombrado por otra minoría. Sí, a ver, el tema del partido, viste, a veces es difícil. Sí, claro. Se cruzan. Sí, y ahora los partidos, viste cómo han quedado. Sí, vos ves los nombres de las 6, digamos, candidatos. Ninguna llevaba algo similar a nada. Ninguno dijo digamos. Partido Justicialista, ninguno dijo MAC, ninguno dijo Partido Radical. Cuál era su procedencia, ¿no? Era muy difícil. Y viste también la encarnizada lucha entre el gobierno municipal y la cooperativa integral. Fue lo que signó, inclusive yo fui atacado por el gobierno de Avilés de aquella época, porque yo no intervenía directamente contra la COPI. Y en realidad sí intervine, pero no como ellos querían que intervenga. Entonces fui tildado hasta de estar en contubernio con la cooperativa integral, cosa que entonces, totalmente mentira. ¿No estás de acuerdo con la eliminación de la institución? No, para nada. ¿Vos la has visto? Es muy útil. Esto me interesa porque... Una vez tuve un caso, por ejemplo, de una nena una señorita en un colegio secundario que proclama, como quien dice, al profesor que era homosexual, que tenía hábitos sexuales, digamos, particulares, y no le renovaron la matrícula el otro año. Al profesor. No, a la señorita. Bien. Entonces, cuando va a la clase, no, usted no está matriculada. Al otro año, había pasado de año y todo. ¿Por qué motivo? No le daban motivo, directamente no le aceptaban la matrícula. Y era por ese motivo. Entonces, bueno, ahí intervine yo, envié una nota como defensor del pueblo a la directora de la escuela, al ministerio, todo, y la aceptaron. Ese fue un acto mínimo, pero fue, ¿me entendés? Y ahí estuvo. Son acciones que determinan el puesto, ¿no? Claro. Y Alejandro, y la última que te hago, pues ya nos quedamos casi sin tiempo. Has recorrido, por lo que hablabas recién vos, otras defensorías del pueblo. Me acuerdo que habían tenido en su momento también mucho contacto con la de Cava. Con la de Cava. Con la de Cava. Bueno, cuando alquilaban las casas en la terminal. Claro. Bueno, venía el turista y decía, me alquilaron la casa de la terminal. Te quería preguntar eso porque nosotros vemos y decimos, che, esto acá no funciona, no tiene utilidad. En otros lugares, ¿vos viste cómo la Defensoría del Pueblo tenía una actividad importante, eficiente? Sí, la que más vi que trabajaba era la que está en Olivos.
digamos, ya en la provincia de Buenos Aires. Eso llamaba la atención cómo iban modificando, por ejemplo, el horario de los comercios, cómo iban logrando cosas importantes desde la Defensoría, pero por lo general se gastaba toda la pólvora en proclamas, digamos, sí, que los derechos de acá, que los derechos de allá, y no se llega, porque la política siempre te dice que no. Por último, Alejandro, el defensor del pueblo... y ese es, discúlpame, Andy, esa es otra cosa. El defensor de Carlos Paz no puede, no corresponde hacer política, ¿viste? Y también eso, porque si emanás, salís de un partido político y de repente no podés autorreconocerte que procedés de cierta idea, y también es Sí. Está bien ese apunte. Lo último, ¿el defensor del pueblo tiene que ser profesional, formado o con actividad en el campo social? Entiendo que sí. Es fundamental eso, porque no hay forma de constituirse ante un problema si no tenés una mínima instrucción, capacitación e idoneidad de qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Gracias, Lucchesi. No, gracias, bueno, Andy, queda claro que algo hay que hacer, digamos, porque a veces la legalidad, digamos, Curvino se proclamó legalmente como defensor del pueblo, pero la legitimidad está totalmente aplastada, o sea, con un 5%. Yo le agrego a lo que si se mantiene la votación, a lo que decían recién las modificaciones que hablaban recién con Alejandro, digo, si se mantuviese la votación popular, tiene que haber un piso de gente que vaya a votar, porque si no, termina siendo que no lo vota nadie. Lo vota el aparato político del gobierno de turno, y chau. No, y además, cuando hay tantas críticas, hasta termina siendo, dijiste vos, es legal, no es legítimo.